Hoy en Historia de Boriquén presentaremos los puertorriqueños mambises destacados en la lucha por la libertad de Cuba. Siempre hubo algún puertorriqueño en las campañas por la libertad de Cuba. Algunos hablan de 1000, otros 2000, pero en los archivos de Cuba se sabe de por lo menos 300 puertorriqueños inscritos en el Ejército Libertador de Cuba. Con Narciso López llegó el primer puertorriqueño en luchar por la libertad de Cuba en 1850, Felipe Gotay de Peñuelas. El 13 de agosto de 1851, Felipe Gotay cayó en el combate de Las Pozas durante la segunda expedición del general venezolano Narciso López, siendo el primer boricua en derramar sangre por la libertad de Cuba. Puertorriqueños destacados en el Ejército Libertador fueron los coroneles José Semidey Rodríguez, Enrique Malaret Jordán y Guillermo Fernández Mascaró. Tenientes coroneles Antonio Rodríguez Font, Juan Ortiz Quiñones, Modesto Tirado y Enrique Molina Enríquez. Comandantes Geraldo Forés Vélez, Enrique Mairane, Capitán Jesús María Santini. Los tenientes Francisco Gonzalo Marín, José Sanabria Córdobes, Epifanio Rivera y Wenceslao Marín. Por lo tanto, el suelo cubano fue cementado por sangre puertorriqueña para establecer el compromiso más sagrado. El más alto rango lo alcanzó el mayagüezano Juan Ríos Rivera, general y comandante general de la provincia de Pinar del Río, sustituyendo a Antonio Maceo. El puertorriqueño Andrés Vizcarrondo Ortiz Zárate, general de la Brigada del Ejército de Venezuela, aprovechando su influencia y relaciones en la milicia y la política, a falta de representación diplomática cubana, comenzó a gestionar ante las autoridades del país apoyo para la guerra en Cuba. Fueron los primeros pasos que redundaría después en las 3 expediciones venezolanas del vapor Virginius. En la primera desembarcada el 21 de junio de 1871 viajaban 5 expedicionarios puertorriqueños. En la tercera, octubre de 1873, lo haría el joven boricua Arturo Rivero y Pedro Cestero Lázaro, el bravo boricua fusilado el 7 de marzo de 1875. Más de 300 puertorriqueños pelearían en la nueva contienda cubana, la Guerra del 95. 3 ascendieron a coroneles: Guillermo Fernández Mascaró, Enrique Malaret Jordán y José Semidey Rodríguez. 5 fueron tenientes coroneles: Pedro Gutiérrez Negrón, José Irizarry Irizarry, Enrique Molina Enríquez, Juan Ortiz Quiñones y Antonio Rodríguez Font. 10 fueron comandantes y el resto alcanzó diferentes grados de oficiales, clases o fueron simplemente gloriosos soldados. El humacaeño Juan Bautista Hernández fue subteniente mambí. Ramón Marín Castilla, de Ponce, Puerto Rico, periodista, ingresó en el ejército mambí el 25 de julio de 1895 con la expedición Rolof Sánchez Rodríguez, siendo comandante y jefe del primer escuadrón de caballería Sayas, del 4º Cuerpo. Murió en septiembre de 1897 en la jurisdicción de Remedios. Wenceslao Marín de Arecibo, Puerto Rico, hermano mayor de Pachín Marín, tipógrafo, ingresó en el ejército mambí el 28 de octubre de 1895, adquiriendo el rango subteniente el 25 de febrero de 1896, a las órdenes del mayor general José Maceo. Murió de herida de bala en el ataque al Ingenio Triunfo el 29 de abril de 1896. El puertorriqueño Antonio Rodríguez Font, de 25 años, ingresó el 24 de febrero de 1895, convirtiéndose en capitán el 11 de julio de 1895, luego en comandante el 1 de abril de 1896 y en teniente coronel el 21 de septiembre del 1896, prestando sus servicios en la primera brigada de la segunda división del 2º Cuerpo. Murió en combate el 3 de junio de 1897. José Semidey Rodríguez se involucró con el movimiento de la independencia de Cuba el 5 de junio de 1895. Participó en la expedición armada encabezada por los generales Carlos Rolof y Serafín Sánchez.
De acuerdo con un artículo del New York Times, publicado el 1 de agosto de 1895, la expedición iban 280 hombres, 2.800 cartuchos de munición, 350 rifles, 4.700 libras de dinamita, una ametralladora y un cañón. La expedición llegó cerca de Sagualachico, en Santa Clara. José Semidey llevó unos 33 voluntarios puertorriqueños en esa expedición. El pepiniano Geraldo Forrest Vélez, farmacéutico, fue uno de los líderes importantes de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Nueva York, uno de los organizadores de la intentona de Yauco en 1897. Intentó varias veces llevar la guerra a Puerto Rico con ayuda del general cubano Lacorot. Financió la expedición de Juan Ríos Rivera a Pinar del Río. Alcanzó el grado de comandante en el Ejército Libertador de Cuba, pero la mayor participación boricua en la guerra en Cuba fue la expedición de Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba, el lugar donde el general boricua Juan Ríos Rivera entregó a Antonio Maceo el mayor cargamento de armas y hombres para luchar por la libertad de Cuba. Se estima que más de 200 boricuas acompañaron a Juan Ríos Rivera en esa expedición, junto a otros 200 cubanos y sobre 100 mexicanos y centroamericanos. Unos 500 hombres llegaron con Juan Ríos Rivera a Pinar del Río, con 1,000 fusiles y artillería. El cargamento fue donado por los boricuas en el exilio de Nueva York del Club Borinquen, donación que el empresario Weiss, dueño de El Museum Scott, dio a Antonio Vélez Alvarado y al Club Borinquen. El comandante Mambí boricua, Geraldo Forrest Vélez, también donó parte de ese cargamento con su dinero. El doctor Guillermo Fernández Mascaró, médico puertorriqueño, fue el médico de Antonio Maceo en la jurisdicción de Holguín. El doctor Guillermo Fernández Mascaró nació el 25 de junio de 1872 en Bayamón, Puerto Rico, y falleció el 25 de mayo de 1960 en Santiago de Cuba, Oriente. Fue coronel del Ejército Libertador, Sanidad Militar. Fue representante a la Cámara por Oriente, gobernador de Oriente y ministro de Instrucción Pública en la República de Cuba. Se casó con Concepción Yarini, con quien tuvo 3 hijos. La mayoría de los puertorriqueños mambises no regresaron a Puerto Rico, hicieron sus vidas en Cuba. Según un estudio, hay sobre 60,000 cubanos descendientes de puertorriqueños, la mayoría en el oriente de Cuba, como en Pinar del Río.